Los últimos avances en CT son el CT helicoidal, el CT multicorte helicoidal, el cardio CT, fluoro CT, angio CT y la reconstrucción 3D, que veremos ahora de forma independiente cada uno de ellos. El CT helicoidal consiste en no utilizar pasos discretos de la mesa. En este tipo de CTs la mesa no se queda quieta, se obtiene un corte, se mueve un paso discreto la camilla, se obtiene el siguiente corte y así sucesivamente, sino que hay un movimiento sincronizado entre el movimiento de giro del tubo de rayos X y el movimiento continuo de la mesa, con lo que se hace una hélice alrededor del paciente. Este sistema tiene ciertas ventajas, como son la rapidez, 10 veces más rápido que el convencional, y se hacen mejores estudios volumétricos. Uno de los factores que caracteriza a los TAC helicoidales es el pitch de colimador. El pitch de colimador no es más que el paso de rosca del movimiento helicoidal que realiza el haz de radiación dividido entre la anchura del campo colimado en el isocentro. Vamos a ver esto más claramente en esta imagen. Aquí, en la imagen central, vemos un estudio helicoidal con un pitch de 1. Aquí, con un pitch de 1, pues donde termina un corte es donde empieza el siguiente. No hay ninguna región del paciente sin irradiar, ni ninguna región del paciente que se irradie dos veces. Un pitch más pequeño, 0,5, implicaría que los cortes solaparían, con lo que el paciente sería irradiado más, pero se obtendrían también mejores imágenes. Un pitch de 2 significaría que habría regiones del paciente que nos dejaríamos sin irradiar. El CT multicorte es un desarrollo del CT que ha ido evolucionando sobre todo a finales del siglo XX y comienzos del XXI, que consiste en no usar un anillo entero de detectores alrededor del gantry, sino en varias filas o coronas de detectores alrededor del paciente. De este modo, es posible obtener varios cortes simultáneamente. Cada vez que se gira la fuente de rayos X alrededor del paciente, se obtienen varios cortes al mismo tiempo. Esto posibilita hacer estudios mucho más rápidos. Aquí vemos otra imagen en la que se ve el array de detectores que tiene varias filas o coronas. Cada vez se han ido incorporando más coronas a lo largo del tiempo, más filas de detectores, o sea, se obtienen cada vez más cortes simultáneamente. El diseño del array de detectores en la dirección Z depende de muchos factores y lo que se procura es tener una misma eficiencia geométrica y capacidad de visualización de más cortes por rotación, en último término. Se puede utilizar una anchura fija, pero o usar una anchura adaptada. En la anchura adaptada, pues lo que se procura es tener unos detectores más finos en la zona central y detectores más anchos en la parte exterior debido a la eficiencia geométrica. Lo más común es usar un esquema mixto que combine anchuras fijas y anchuras adaptadas. El CT multicorte
Tiene varias ventajas, ¿no? La principal ventaja es su rapidez. Al ser más rápido, pues se minimizan los artefactos debidos al movimiento. Aquí vemos una imagen en la que al hacerle el estudio, cuando se estaba adquiriendo este corte, el paciente se movió. Entonces tenemos este artefacto, un artefacto cinético. También con el CT multicorte obtenemos cortes más finos, con lo que tendremos una mejor resolución espacial. También mejora la resolución en el eje Z y las reconstrucciones multiplanares, así como las reconstrucciones tridimensionales. Uno de los factores que tenemos que tener en cuenta en el CT multicorte helicoidal es que ahora ya no tenemos un solo pitch, como ocurría en el CT helicoidal, sino que tenemos dos tipos de pitch. Un pitch, el pitch X, que es análogo al que teníamos en el CT helicoidal, pero también tendremos un pitch de detector, que es el pitch de cada uno de los detectores. Aquí vemos un ejemplo de cuál sería el pitch X o del campo de radiación en este caso y el pitch de detector también en este caso. En este caso la mesa avanza 20 milímetros por corte, como tenemos 20 milímetros de espesor total del array de detectores, el pitch del campo de radiación sería 1, mientras que el pitch de detector, al ser el detector de 5 milímetros de espesor, sería 4. Una desventaja que tiene el CT multicorte es que el perfil es menos ideal. A nosotros nos gustaría que el perfil fuese un escalón completamente plano en su cima y que las paredes fuesen completamente verticales. En el CT helicoidal tendremos una distribución parecida a la gaussiana, pero en el espiral tenemos también una distribución parecida a la gaussiana, pero más abierta. El cardio CT es un CT multicorte en el que se obtienen múltiples imágenes del corazón y al mismo tiempo que se obtienen todas estas imágenes CT del corazón, pues se graba el ECG. A posteriori se selecciona un estado del ECG y se recopilan todas las imágenes tridimensionales que el CT ha tomado en ese estado de movimiento cardíaco y se obtiene una imagen del corazón en ese estado de movimiento. Es muy usado para ver si un cateterismo funciona correctamente o una obstrucción de una arteria. En el CT de colonoscopia lo que se obtiene es una imagen CT, una imagen tridimensional del intestino grueso de un paciente. Cuando se reconstruye, pues se puede viajar virtualmente por el interior del intestino grueso. Se elimina de esta forma la necesidad de tener que introducir el colonoscopio en el paciente. El CT de angio pues, es un CT que se combina con el uso de contrastes con el objeto de obtener imágenes de venas y arterias. Se emplea para detectar embolias, aneurismas o un mal funcionamiento de los vasos en general. Aquí vemos una imagen de un aneurisma de aorta. El fluoro-CT, o también conocido como CT4D, consiste en obtener vídeos basados en imágenes CT con un pequeño retraso temporal entre ellas. Son usados para estudiar los movimientos físicos y en radioterapia para estudiar la influencia que tiene el movimiento
en los tratamientos.